Para hacer democracia, se requiere estar bien informados. La Urna, programa del Instituto Electoral de Coahuila. Los temas democrático-electorales al alcance de la ciudadanía. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa La Urna, producción del Instituto Electoral de Coahuila. Como siempre, les saludamos y le invitamos a que se quede con nosotros. Protagonistas de la vida democrática de Coahuila y de México en comunicación directa con usted. La entrevista. Bienvenidas, bienvenidos una vez más a su programa de La Urna. Este programa que hacemos de parte del Instituto Electoral de Coahuila para todas y cada una de ustedes y todos y cada uno de ustedes. El día de hoy tenemos a una invitada muy especial con nosotros, en donde nos va a platicar de muchas cosas y en específico de un tema muy importante, y es el tema relativo a la violencia política contra las mujeres en razón de género. Le doy la bienvenida a una muy querida amiga, a una persona a la que admiro bastante, que es Gabriela Villafuerte Coello, que está el día de hoy con nosotros para platicar de este tema súper importante y súper trascendente en nuestro país. Bienvenida, Gabriela. Muchísimas gracias, Madeleine. Me encanta estar en la urna, porque, bueno, al final en la urna se pueden depositar y sacar infinidad de reflexiones. Así es que de eso se trata esta plática. Gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por acompañarnos el día de hoy con nosotros y platicar de este tema tan importante. Y yo en este punto empezaría primero preguntándote que nos pudieras dar un contexto, una idea de qué es y cuándo se da la violencia política contra las mujeres en razón de género. Gracias, Madeleine. Bueno, la pregunta o esta reflexión nos llevaría quizá muchísimo tiempo, podríamos hablar y hablar, pero fíjate que lo que me gustaría en este tiempo que tenemos es identificarla como una enfermedad. Es una enfermedad invisible, pero mata. Creo que eso es lo más, y ahorita que estamos en pandemias y todo lo demás, ¿por qué? Porque mira, se trata de identificar la violencia contra las mujeres por ser mujeres. Y la pregunta es esa, porque tenemos las leyes, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que establece el concepto, pero tiene un elemento fundamental que significa que tenga el aspecto de género, por ser mujeres. ¿Y cuándo es eso? Mira, vamos a hablar de lo que significa, pero por qué y en dónde nació. Es por ser mujeres, porque se desobedece al patriarcado, porque las mujeres se enfrentan al patriarcado. ¿Y por qué? Porque las mujeres tenemos roles establecidos desde siempre, labores y estereotipos que nos limitan al espacio privado. Entonces, ¿por qué viene la violencia contra las mujeres? Porque estamos saliendo de esa caja, de ese espacio que el patriarcado diseñó para las mujeres. El patriarcado hizo a las mujeres a su medida. Y cuando empezamos a salirnos de esa medida, entonces el patriarcado, que también está fomentado por mujeres, desafortunadamente, pero no me voy a adelantar, entonces reacciona ¿cómo? Con violencia, porque el avance de las mujeres da miedo, le da miedo al patriarcado, porque se están quedando sin sus espacios que son exclusivos. Entonces, el componente que hay aquí, tenemos un elemento fundamental que es las mujeres despertando, las mujeres saliendo de esa caja, tanto en el espacio privado,
dentro de esos cuadros tóxicos, de familias tóxicas, de instituciones tóxicas, como en la vida política. Las mujeres se están incrustando en la vida política y viene una reacción inmediata. Y por eso es por razón de género. Pero por eso me gusta decirles, es que se nos ocurrió desobedecer al patriarcado. Los estamos amenazando. ¿Y cómo reaccionan? Pues con violencia. Me quedaría de momento ahí, si te parece, Madeleine. Claro que sí. Realmente para las mujeres ha sido difícil acceder a los puestos de poder, acceder a cargos públicos. Hablamos de eso y bueno, si nos remontamos muy poquito hacia atrás, pues ya no nada más, ahorita el detalle es acceder a espacios públicos. Antes era acceder al trabajo, a una situación laboral que no fuera denigrante, que no fuera con una menor percepción, que no tuviera jornadas inhumanas de trabajo. Entonces, en ese sentido, como mujeres, realmente siempre es más difícil llegar a estos cargos públicos. Pero yo quiero que nos comentes por qué es importante que sigamos las mujeres abriendo espacios y llegando cada vez más a ejercer cargos públicos. Madeleine, imaginémonos en una carrera para que tengamos la visión gráfica de esto aproximadamente. Tú imagínate en una carrera o saltar un obstáculo. Vamos a hablar de los 100 metros planos, ¿no? Así para que todos y todas los entendamos. Los hombres están en una carrera, porque así es, en una carrera sin obstáculos, ligerita, vacía, plana. Y del lado de las mujeres hay obstáculos. Lo primero es el seno, la familia, el entorno familiar. Después puede ser otro obstáculo, imaginémonos las vallas. El hecho de tener, porque las mujeres parece que tuviéramos que optar entre tener una familia y tener la posibilidad de un espacio laboral, ¿no? Entonces, imaginémonos eso, la necesidad de sentir esa carga estereotipada y de roles que tenemos la obligación de cumplir estos roles. Y después las mujeres que logran ir saltando ese obstáculo, quizá vamos a hablar de las mujeres en la política, que están dentro de un entorno de un partido político, tienen que enfrentarse al rechazo del partido político a apoyarles realmente. Entonces, esto enseguida, ¿qué viene? Ya que lograron que el partido político las apoye, pero esa es otra pregunta, ¿el partido político apoya porque real y genuinamente lo hace o porque tiene que cumplir normas y reglas establecidas, por ejemplo, de inclusión en este caso de mujeres? Vamos a hablar de mujeres, porque tiene que incluir a toda la diversidad. Pero bueno, ya sabemos que los partidos políticos nacieron como clubes con membresías exclusivas para hombres. Y las mujeres empiezan a querer estar ahí y llega la mujer las mujeres a querer un espacio. Ya que lo tienen, empezamos a ver los obstáculos. ¿Qué era lo que pasa? Es que ojalá pudiéramos hablar del pasado. Es más presente que nunca. Las mujeres postuladas en espacios o en municipios o distritos electorales en donde el partido político no tiene posibilidades de ganar. Eso era. Hoy estamos empezando a ver que a partir de decisiones jurisdiccionales eso no puede ser. El dinero que se le entrega a las mujeres, las prerrogativas que llamamos, que la Constitución dice las prerrogativas, el acceso a recursos para una candidatura. Es abismal la diferencia entre el dinero que se le entrega a las mujeres para una candidatura
a los hombres. Los espacios en radio y televisión, para hablar de otra prerrogativa. A ver, si las mujeres no se ven, no nos acostumbramos a ver a las mujeres haciendo campañas en política, pues va a ser más difícil, porque ya es difícil, que las propias mujeres y por supuesto los hombres elijan mujeres. Entonces, los espacios de radio y televisión, la diferencia entre la cantidad de spots radiales y televisivos es también muy evidente. Pero vamos a los contenidos también. ¿Cómo se presentan las mujeres? Las mujeres se presentan siempre, o casi siempre, en compañía de un hombre. Ya sabemos, el típico, la fórmula perversa de poner a las mujeres supeditadas. Entonces, ¿ya vemos cómo son los obstáculos? No es una carrera libre, es una carrera llena de obstáculos. En México, yo entendería ya que estamos tomando acción desde las autoridades, el marco normativo. En 2020 hubo una reforma para proteger y erradicar la violencia en general hacia las mujeres y en específico en este tema, pues la violencia política en contra de las mujeres, o más bien la violencia política contra las mujeres en razón de género. Tú, esta estrategia que ya conocemos, ¿cómo la ves? ¿Está funcionando? ¿No funciona? Digo, no quiero atreverme a decirlo de esa manera, pero también no podemos esperar 200 siglos a erradicar la violencia, porque pues al paso que vamos, no podemos esperar, porque las mujeres están accediendo al poder cada vez en mayor medida, y si eso sigue así, fuera de incentivar a que las niñas, a que las jóvenes, las adolescentes quieran iniciar una carrera política, digan, yo quiero estar ahí, yo veo que hay una gobernadora, yo veo que hay una presidenta municipal, no ha pasado, pero yo veo que está la presidenta de México, yo quiero llegar ahí. Fuera de incentivar a que ellas lleguen, estamos haciendo que ellas no quieran llegar ahí. ¿Por qué? Porque en las noticias ven casos de cómo hacen campaña negra, en el caso de las mujeres que están incursionando en la política, que quieren ganar un cargo de elección popular, persiguen a su familia, ha habido casos donde matan a familiares y ha terminado penosamente en feminicidios en la última elección. Entonces, ¿qué pasa con esta estrategia? ¿Está funcionando? ¿Debemos cambiarla? ¿O qué tenemos que hacer? ¿Qué podemos hacer quienes estamos en este ámbito para acelerar la erradicación de este tipo de violencia? Pues mira, Madeleine, lo que me dices, pues invita a tener ese sinsabor, esos claroscuros que hay aquí, porque estamos hablando de una igualdad que está prevista desde nuestra Constitución, ¿no? Las mujeres y los hombres son iguales ante la ley, que afortunadamente, pero esto apenas tiene pocos años, 2017 o algo así, que decía el varón y la mujer son iguales ante la ley. Imagínense lo que significa el idioma, ¿no? El idioma es importante. Aquí voy a citar rápido a Andrea Dworkin, que nos dice, la supremacía masculina se fusiona con el lenguaje, de modo que cada oración lo anuncia y lo afirma. Para que veamos que el lenguaje sí es importante. Pero nuestra Constitución afortunadamente dejó la palabra varón, sinónimo de virilidad, de fuerza, de valentía, ¿no? Ya, ahí ya estamos por abajo. Pero bueno, no me voy a detener ahí. Otro día platicamos del lenguaje, ¿qué les parece? Pero mira, el hecho que pensemos que ya tenemos toda la base normativa, claro, imagínate si no tenemos la reforma del 13 de abril del 2020 a 8 leyes, y tenemos protocolos y jurisprudencia nacional, internacional,
todo tipo de estructura normativa. Eso parecería que es la antesala de la justicia, pero vamos a preguntarnos, ¿y si es la antesala de la justicia para las mujeres? Efectivamente hay igualdad, porque hablamos de la universalidad de los derechos. ¿Qué quiere decir la universalidad de los derechos? Todas las personas, todos los derechos. Preguntémonos, estamos hablando en el caso de las mujeres, pero preguntemos en todos los espacios de diversidad, personas de comunidades indígenas, comunidades trans, personas con alguna discapacidad, por supuesto mujeres, todos los derechos, todas las personas. La respuesta es no. Pensemos en los escenarios de vivir una vida libre de violencia, porque así se llama. Las mujeres tenemos derecho a vivir una vida libre de violencia. ¿Y esto es cierto? No. Y no les voy a platicar de su estado. Ustedes lo conocen perfectamente. Tienen 2 de los municipios en los primeros lugares de violencia, pero tampoco nos asustemos. Todo el país está igual. Todo el país. No hay un rincón de esta latitud en donde podamos decir que las mujeres viven una vida libre de violencia. Entonces, cuando vemos todo este escenario, tendríamos que saber e identificar que no estamos en buenas condiciones. Porque miren, cuando hablamos de poder, es que las mujeres ya están en el poder. No, tampoco estemos con el espejismo del poder. El poder significa transformar. El poder significa hacer cambios radicales, tener la posibilidad de hacer políticas públicas que realmente reparen el Estado, en este caso, la forma en la que viven las mujeres en lo general y en la política. No hay diferencia. Entonces, cuando hablamos de mujeres en el espacio público, quizá podamos entregar buenas cuentas cuantitativas, ¿sí? La paridad en todo. A ver, la paridad con violencia no es paridad, es un espejismo. La paridad sin poder autónomo, independiente, sin influencias inhibitorias, como los estereotipos, los roles asignados, la violencia, no es paridad, es un espejismo. Entonces, yo no traigo buenas noticias, lo siento, quisiera yo poder decir que veo escenarios positivos, pero no puedo ver escenarios positivos si tenemos marco normativo en lo formal, en lo escrito, lo tenemos, pero la realidad no empata con este escenario normativo. Y veámoslo en los distintos niveles, en el nivel municipal, local y federal. Quizá a nivel federal entendamos un poco más y haya más esta sensación, pero no, tenemos que ir al municipal, al nivel municipal, porque ahí es en donde se están gestando lo que tú decías. Si hablamos de las niñas que quieren ser, ¿no? Pues entonces tenemos que ver que quienes pueden ascender en esta carrera política están en lo municipal. Y si no las protegemos, si las autoridades no hacemos estas redes como primera línea de contacto, con empatía, para generar entendimiento, no lo vamos a lograr. Eso es una realidad y Madeleine, yo quisiera tener diferente visión, quizá verlo de manera distinta, pero si soy condescendiente, entonces me voy a conformar con este estado de las cosas y la verdad es que, por decirlo menos, no me gusta. Nos dejas con una fuerte reflexión. Yo le pediría a nuestro público que nos esté escuchando retomar esto que comentas y que se lo quede grabado y durante este corte comercial al que vamos a mandar se cuestionen qué es lo que está pasando en cada uno de sus municipios y en cada una de sus comunidades.
Mando un corte comercial y regresamos para seguir platicando de este tema, Gabriela. Regresamos a su programa La Urna, nuevamente a seguir platicando sobre el tema de violencia política contra las mujeres en razón de género. Y para retomar esta plática con nuestra querida invitada, Gabriela Villafuerte, yo quisiera comentarte que nos informes qué se puede hacer en los casos en que se presente la violencia política en el ámbito de las campañas, de las precampañas, de un proceso electoral, el día de la jornada electoral o incluso fuera de ellas. Gracias, Madeleine. Bueno, el asunto, las quejas en materia de violencia política contra las mujeres por desobedecer al patriarcado y por enfrentarse al patriarcado, es decir, por ser mujeres que se salen del cuadro privado o político, es a través del procedimiento especial sancionador. Pero recordemos, y creo que eso es muy importante, que hay 3 vías: la administrativa, la penal y la electoral. Estamos en este momento en la vía electoral. Y por la vía electoral, de acuerdo a la Ley General del Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en combinación con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, ya hay un catálogo de las distintas formas de violencia. Para las mujeres es muy importante que identifiquen, porque mira, la violencia en la política está normalizada. ¿Por qué? Porque vuelvo a lo mismo, la política es patriarcal, está diseñada para que compitan los hombres. Entonces, si vemos que a una mujer le preguntan, por ejemplo, hablando de medios de comunicación, por ejemplo, o de campañas, que en lugar de atender y ver su talento, su expertise para lo que quiere, para el cargo, le dicen que en dónde dejó a sus hijos, a sus hijas, si su familia está de acuerdo, eso es violencia. Las mujeres no tenemos que normalizar eso. Y si a la mujer le dicen que, por ejemplo, les estoy hablando de casos ciertos, no crean que los estoy inventando, que el partido político eligió bien la crítica, la campaña, y eligió bien a las mujeres porque han invertido bien y señalan el cuerpo de una mujer porque se ha hecho buenos trabajos en el cuerpo. Eso es cosificar y sexualizar a la mujer. Eso es violencia. Si a la mujer le dicen, cállese por favor, está usted diciendo tonterías, usted no sabe de este tema, eso es violencia, no es normal. Y es porque a las mujeres se nos puede callar, se nos puede cosificar, se nos puede silenciar, se nos puede ridiculizar. Entonces yo les digo a las mujeres que toquen la puerta del Instituto Electoral, en este caso de Coahuila, o que vayan si se trata de una elección federal, que toquen la puerta. Y les pido a las instituciones, a las autoridades, que actúen con empatía. El procedimiento especial sancionador no es para las autoridades, no es para quienes operamos administrativamente o desde el punto de vista jurisdiccional. El procedimiento especial sancionador o el juicio para la ciudadanía es para las mujeres. Así es que ser incluyentes, ponerse las gafas violeta, significa ponerlo a disposición, tejer una red. Las redes no nada más son para afuera. Las autoridades tenemos que tejer redes institucionales y la perspectiva de género, que tanto nos encanta decir, significa identificar
lo que hay en la vida, en la realidad de las mujeres en general y de esa mujer que toca la puerta en particular. Eso es darle vida y hacer vivir y vibrar las reformas, porque si no se vuelve igualdad, inclusión de discurso. De discurso estamos llenas y llenos. Además, no hace falta fechas, claro, son importantes, el 25 de noviembre y todos los 25 y el 8 de marzo, pero no se trata de eso. Se trata de vivir un 8 de marzo, un 25 de noviembre, con la conciencia de lo que sucede en la vida de las mujeres. Así es que tenemos un entramado, una estructura normativa, no sirve para nada si no se la brindamos a las mujeres. Inmediatamente, medidas cautelares, medidas de protección, bajar los contenidos de internet, porque esa es otra. El espacio en donde más violencia hay es en internet. Tenemos que actuar con celeridad, porque recuerden, las mujeres están invirtiendo tiempo valioso, que tendría que ser para campaña, tendría que ser para precampañas o en el ejercicio del encargo, en defenderse por ser mujeres. Es decir, porque se les ocurrió salir a tomar la mitad del poder que no le corresponde al patriarcado y nunca le ha correspondido. Entonces, yo creo que es muy importante que identifiquemos que esto no se trata de una violencia que se genera en un momento con una propaganda, con una entrevista lamentable o con una cobertura que victimiza a las mujeres. No, esto se da desde siempre. La carga patriarcal es la que tenemos que identificar para ver un asunto con esta visión desde las autoridades. Entonces, somos primeras líneas de contacto. El hecho de hacer estas reformas viables no le corresponde al legislativo. El legislativo aterrizó las reformas, los cuerpos legislativos, por la realidad que viven las mujeres. Yo les hablo desde la sala especializada. El procedimiento especial sancionador ya lo trabajábamos desde antes del 13 de abril, porque se decidió que teníamos que hacer nuestra parte en nuestra trinchera para erradicar, para acabar con esas violencias. La tarea es enorme, la deuda es infinita todavía. Recuerden, ante la duda hay que pagar esa deuda. ¿Y a quién se la tenemos que pagar? A las mujeres que han vivido siempre con violencia. Porque yo les aseguro, para todas, todas y todos, pero todas las mujeres que estén escuchando esto y en lo personal, todas hemos vivido escenarios de violencia por ser mujeres, por ser mujeres, que no se nos olvide, que no se nos olvide. Muy difícil y un gran reto el que tenemos todas las mujeres para lograr identificar este tipo de violencia, porque como nos comentas tú, está normalizada. Entonces, mientras siga estando normalizada, ni siquiera somos conscientes de que está mal, mucho menos nos vamos a acercar a denunciar, a iniciar un procedimiento sancionador o en otra categoría un delito. Entonces, es muy importante seguir nosotros desde las instituciones y cada uno desde sus trincheras, haciendo esa conciencia y esa visibilización para que cada mujer que quiera iniciar una carrera política logre identificar el momento en el cual están ejerciendo violencia en su contra, el momento en el cual la están impidiendo ejercer el cargo o la están impidiendo el desarrollarse en una campaña política. Y más lamentable lo que comentas en el hecho de que, imagínense, es una campaña, son 30 días, y esos 30 días ya se le fueron 4 o 5 días en armar un expediente,
en recabar las pruebas de su queja o denuncia para poderle dar inicio a un procedimiento sancionador que obviamente tendrá que cubrir una serie de etapas para que pudiera llegar a tener una resolución y en su momento sancionar al responsable. Entonces, es una tarea muy grande la que nos dejas y la que visibilizas en este momento, tanto para las instituciones como para cada una de las mujeres que estemos en esto, porque mientras no se denuncie, yo creo que nunca lograremos avanzar hacia esa erradicación. Creo que la cultura de la denuncia es algo muy importante y no hay otra forma de hacerlo más que primero visibilizar. En ese sentido, yo quisiera que nos dieras un consejo de cómo se deberán recabar las pruebas para que en un procedimiento sean aceptadas. Es, como decimos en nuestro mundo, la prueba diabólica. ¿Cómo pueden recabar una prueba una mujer que digamos, en una reunión le generan comentarios o espacios de violencia? Lo que pasa es que la carga de la prueba no es para las mujeres. Esa no es para las mujeres. Las autoridades tenemos que ser congruentes con la finalidad de erradicar la violencia. Y lo voy a poner en dos dinámicas virtuales que ahora nos gusta. Hashtag para las autoridades, yo sí te creo. Hashtag no estás sola. Eso es lo que tenemos que hacer. Yo le recomendaría a las mujeres, pues si pueden tener, claro que se puede grabar o tratar de documentar, pero más bien yo les diría a las autoridades, y me lo digo a mí misma todos los días, ¿cómo le pido o le exijo pruebas a las mujeres? No, este llamado es para las autoridades. Hay que hacer eco de la realidad. Si se normaliza y es de baja intensidad y es apenas perceptible, ¿qué pruebas necesitamos? ¿Cómo le vamos a pedir pruebas? ¿Que vaya ante notario? ¿Que nos traiga una grabación? ¿Que traiga testimonios? No, no autoridades. Y eso me lo digo a mí misma. Tenemos que entender lo que sucede. Le tenemos que decir a la mujer o a las mujeres, ándale, ve a seguir haciendo campaña. No pierdas tiempo aquí. Porque las mujeres ya rompieron la cadena del miedo para ir a tocar la puerta. Que no se nos olvide, porque allá hay también un componente de miedo. Las mujeres están haciendo su parte. Tenemos que hacer la otra nosotros en nuestras trincheras. Por eso yo les digo a las mujeres, vamos a hacer con C, creer en mí, exigir por mí y reaccionar por mí. Hacer, creer en ti, exigir por ti y reaccionar sin miedo por ti. Pero necesitamos juzgar con valentía impecable e implacable. Porque recordemos, vivir con miedo es no vivir. Juzgar con miedo es no juzgar. Qué fuertes palabras. La verdad es que es un reto muy grande para todas las autoridades, porque cuando yo he tenido contacto con algunas mujeres que quieren activar este tipo de procedimientos, es lo primero que preguntan de, ¿cómo lo pruebo? Y esto que tú nos comentas nos da un gran faro de luz para ver por dónde tenemos que irnos y qué tenemos que hacer ante una situación como esta. Y pues el tiempo se nos agota en este programa y yo quisiera cerrar haciéndote una última pregunta que es, yo creo, muy sencilla, pero
quiero que nos compartas tu punto de vista de qué tenemos que hacer para en el menor tiempo posible erradicar este tipo de violencia. No, bueno, sí no tengo la respuesta, Madeleine. Es una respuesta que es compleja porque no estamos hablando de hacer una ecuación. Aquí no hay una ecuación posible. Lo que sí creo es que tenemos que hacer un ejercicio de confrontación personal primero, porque si no hacemos una deconstrucción personal, a nivel sacar todos esos fantasmas, no vamos a poder actuar desde una trinchera administrativa, jurisdiccional, ejecutiva, legislativa, en cualquier espacio de acción. Entonces, quizá yo podría aquí tratar de encontrar la política pública ideal. No, yo no soy de ese estilo. Yo creo más en que si no nos vemos al espejo y si no hacemos una tarea personal de identificación, estamos hablando del tema de la violencia contra las mujeres y la violencia contra las mujeres en la política, yo creo que si no hacemos esto, no vamos a poder nunca actuar con conciencia. Porque operar las normas puede ser fácil porque leemos los artículos, vamos hacia los criterios jurisprudenciales, vamos a la doctrina e identificamos la solución de un problema. Pero si internamente fomentamos la cultura patriarcal, es decir, si reproducimos la cultura patriarcal en la vida privada y en la vida pública pretendemos que vamos a tener esa conciencia de resolver con una visión de erradicar la violencia, es un espejismo también, volvemos a las falacias. Entonces, yo sé que no nos gusta escuchar, a mí misma no me gusta escuchar esto que estoy diciendo, pero yo me cacho también. Yo soy una mujer, además que trabajo de magistrada, pero yo soy una persona, una mujer en plena deconstrucción. Yo formo parte de esta sociedad patriarcal, nada más que ya no la riego, ya no la fomento, ya no le echo abono, no, ya no me río de los chistes machistas, misóginos. A ver, yo les pregunto, en la vida diaria, en los chats que todo mundo podemos tener, ¿paran los chistes machistas misóginos? Si estamos en la actividad diaria y viene un piropo de un compañero de oficina, ¿nos reímos y le decimos gracias? ¿O lo paramos? Le decimos, no, esto no es chistoso, ni estoy aquí para piropos, no. Ay, es que estás menopáusica, estás loca. No, o sea, todo eso, ahora, ¿cómo educamos? ¿Cómo estamos educando? Estamos educando creyendo que es nuestro rol, el de las mujeres. Asumimos que la maternidad es el único finalidad y nos atormentamos. Si no hay ese rol, estamos fomentando la cultura patriarcal y estamos reproduciendo. A las mujeres que trabajan a nuestro alrededor, ¿les tenemos empatía o criticamos o juzgamos? Con esa misma visión vemos los asuntos. Así es que, Madeleine, personas, hombres, porque también los hombres tienen que hacer su deconstrucción, porque no esperen que les convenzamos, porque entonces también vamos a ser sirvientas o cuidadoras de deconstrucción. No, convénzanse ustedes, porque si queremos vivir en democracia y hablamos de la democracia, no, estos son espejismos, ¿eh? Todo es un espejismo si no hacemos realidad la vida en igualdad, respetando las diferencias. Y entre mujeres, afidamento, que es respetarnos en nuestras diferencias, pero tejer redes de apoyo.
Entonces, Madeleine, siento muchísimo no poderte tener una respuesta, porque como decíamos en la pausa o al inicio, yo traigo reflexiones, porque todo el día me cuestiono y todo el día estoy tratando de cacharme para no volver a cometer los mismos errores. Y de mi parte, rompo y pido que se rompa el pacto patriarcal, pero que cada quien haga lo que le corresponde. Y voy a citar a una jueza que nos dejó un legado que deberíamos de estar viendo todos los días. Ruth Bader Ginsburg, porque con esto de la mitificación de la mujer y las mujeres son lo máximo, y con el pétalo de una rosa. Escuchen lo que dijo Ruth Bader Ginsburg. El pedestal sobre el cual han sido colocadas las mujeres, tras ser inspeccionado de cerca, con mucha frecuencia, ha demostrado ser una jaula. Así es que no las vamos a creer. Y la jaula no nos las van a quitar. Al contrario, van a hacer los barrotes más fuertes. Tenemos que eliminarla nosotras. ¿Cómo? Tejiendo redes, haciendo afidamento. Gracias, Gabriela, querida Gabriela. Con esto terminamos el programa de la urna del día de hoy. No sin antes invitarte nuevamente a que estés con nosotros, porque este tema tenemos que retomarlo en las próximas fechas. Entonces, yo te agradezco mucho tu tiempo, el haber compartido estas reflexiones, que yo le pido a nuestro público que de verdad las tome en cuenta y que cada quien haga las valoraciones introspectivas que tenga que hacer. Y extenderte en este momento la invitación para más adelante que nos compartas sobre este tema y otros que se conectan y que están enlazados con ello. Te agradezco mucho tu participación. Gracias. Y a todo el público, de verdad, un gran abrazo a la distancia y gracias por la paciencia. No, gracias a ti. De verdad que fue un gran gusto tenerte el día de hoy con nosotros. Y ya sin más, les agradecemos a todos por habernos escuchado el día de hoy. Hasta pronto. Y bueno, fue todo. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en su programa La Urna, esta producción del Instituto Electoral de Coahuila. Nos puede seguir también en redes sociales, en Facebook como laurna.programa radiofónico del IEC, en Instagram, programa-radiofónico y en Twitter, laurna-IEC. Queremos tener comunicación con usted. Pásenla muy bien. Hasta la próxima semana. Gracias por acompañarnos en una emisión más de La Urna, llevado hasta ustedes por el Instituto Electoral de Coahuila. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión.